Esta presentación seguramente la van a ver los compañeros del Diplomado Historia y Antropología de las Religiones el día 27 de septiembre. La estamos grabando un poquito antes, ¿no? Esta ponencia se llama Cuerpo, Religión y Salud, Etnografía Hospitalaria. Y agradezco en primer lugar al doctor Helio Masferrer y a la doctora Nayeli Amezcua y su equipo de coordinación del Diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por la invitación que afortunadamente año con año me hacen para presentar algunos de los avances de investigación y sobre todo un panorama general de lo que es este enfoque interdisciplinario entre cuerpo, antropología médica, antropología física. Empezaremos. Empecemos por pensar cuál es el eje principal del diplomado, que es desarrollar un diálogo entre diversas disciplinas, marcos conceptuales, metodológicos que aborden investigaciones socioculturales acerca de las prácticas y representaciones de la corporeidad en el contexto de la ritualidad, las creencias y las prácticas religiosas en grupos sociales diversos. Entonces, el diálogo que vamos a realizar es entre cuerpo, antropología del cuerpo, antropología física, antropología médica y antropología de las religiones. Empezaremos por dar un panorama muy general de cómo hemos llegado al estudio del cuerpo en el contexto de la religión. El devenir de la antropología física. El campo antropofísico del siglo XIX se enfoca en la descripción, análisis e interpretación del cuerpo en tanto soma. Antropometría, en este caso, el marco metodológico era la antropometría. En el siglo XX se diversifica el campo hacia la primatología, la genética y la bioarqueología, es decir, en los estudios de osteopatología. En el siglo XXI hay un interés particular y yo diría una fascinación por el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, pero también los estudios se enmarcan en el área de la ecología humana, la variabilidad del somatotipo, la composición corporal y en particular la antropología física forense. Estos datos, este análisis del devenir de la antropología física los hemos retomado del trabajo de Tomás Cardoso, que investiga el contexto de la historia de la antropología física y la teoría bioantropológica europeas y americanas en el 2016. Para Lourdes Márquez Morfín, una profesora destacada del área de la antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la salud en antropología física ha sido abordada desde de una perspectiva biocultural. Entonces, el enfoque ha sido el análisis de los patrones epidemiológicos y demográficos, no así la corporeidad o los sujetos, ¿no? Un campo que ha sido privilegiado en la antropología física es el estudio de la salud con respecto a la nutrición. Una información reciente de la maestra Paulina René Mundo de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México señala que en los años 70 aproximadamente los estudios longitudinales sobre crecimiento abordan la cuestión de la desnutrición, la deprivación social, ¿no? Y es a partir de los años 80 que se realizaron investigaciones sobre desnutrición en población indígena de zonas rurales del país, sobre todo en la parte centro y sur del territorio. En la actualidad, la antropología física estudia el sobrepeso y la obesidad como factores para el desarrollo de enfermedades crónicas, crónico-degenerativas. Sin embargo, la desnutrición continúa presente en algunos sectores de la población mexicana. Esta presencia tanto de enfermedades, digamos, sobrepeso y obesidad y desnutrición o bajo peso y baja estatura, se le conoce como doble carga nutricional, ya que aparece el exceso y la deprivación al mismo tiempo. En México, en el año 2012, en el grupo de edades entre 5 y 14 años, la desnutrición crónica fue de 7.25% en las poblaciones urbanas. La cifra se duplicó en los contextos rurales, es decir, en México existe el hambre, como ya lo había señalado hace mucho tiempo, a mediados del siglo pasado,
Guillermo Bonfil en su famoso libro sobre el hambre en Sutzal. Por ejemplo, el riesgo de que un niño o niña indígena muriera por diarrea, desnutrición o anemia era 3 veces mayor en el 2012 que el que pudiera llegar a presentar un niño no indígena. Esto nos está hablando de una diferenciación social muy marcada, ¿no? Estos materiales, estos datos los retomé de la tesis de Lisbeth Castellanos Chávez, también de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que, que se presentó el 2021. Entonces, recapitulando, empezamos pensando que el cuerpo se empezó a estudiar como cuerpo soma, tanto en Europa como en América. Entonces, este cuerpo soma estaba pensado para racializar, tipificar, clasificar los cuerpos de las poblaciones, en este caso antiguas, como fueron las de Troya, ¿no? En el caso también de América, en Perú hay una serie osteológica inmensa donde se han estudiado las diferentes deformaciones de la corporalidad de los habitantes de la zona, que tenía que ver con el estatus, no con los grupos de poder. Y entonces la variabilidad y la clasificación eran las que privaban en los estudios de osteología. Pensando y resignificando el eje de estudio de la antropología física, y ahora ya hay investigaciones en torno a al cuerpo y la corporeidad. La corporeidad es a la vez una unidad y un sistema complejo, condicionado y condicionante, un espacio donde confluye lo físico, lo estético, lo cultural, lo espiritual, nuestra historia personal y social, donde se materializa, es decir, se incorpora, se somatiza, se convierte en cuerpo, la realidad objetiva y subjetivada. El cuerpo es espacio de la resignificación de las identidades y la intersubjetividad, donde se reconstruyen y establecen las prácticas y normatividades. Si nos regresamos en la diapositiva anterior, vemos cómo los valores sociales, la cosmovisión, la estratificación social se materializan en la corporalidad. No cualquier persona tenía la deformación craneana. La antropología médica, por su parte, es una disciplina de la antropología que estudia los problemas de la salud humana y los sistemas de curación en sus contextos sociales, culturales, económicos y políticos. Entonces, el proceso salud, enfermedad, atención, prevención y diríamos también muerte es el eje de investigación de la antropología médica. Según Eduardo Menéndez, uno de los teóricos fundamentales de esta disciplina, tanto en México como en América Latina, el proceso salud, enfermedad, atención, prevención son sistemas que operan en cualquier tipo de sociedad. Supone la realización de una serie de actividades orientadas a asegurar directa o indirectamente la reproducción biológica y social que integran alimentación, limpieza, higiene, curación y prevención de enfermedades, daños y problemas. Si no solamente es la enfermedad, sino también ahí estaría el estudio de la prevención de las acciones que los sujetos sociales llevan a cabo para prevenir las enfermedades. Entonces, si estos procesos de salud, enfermedad, atención, prevención y muerte se llevan a cabo en contextos sociales particulares, vamos a partir en nuestro marco conceptual de que el proceso salud, enfermedad, atención, prevención y muerte son fenómenos complejos que están interrelacionados constantemente con diversas esferas de género, etnia, estrato socioeconómico, acceso a los servicios médicos, cosmovisión, edad, pertenencia a grupos ocupacionales determinados, condiciones de la vivienda, el ambiente psicosocial, el nivel educativo, las condiciones medioambientales, las redes de relación socioafectivas y la religiosidad. A todos estos elementos le llamaríamos los condicionantes socioculturales. La cultura, ¿sí? Si son condicionantes socioculturales, ¿qué entendemos por cultura? De acuerdo con Guillermo Bonfil,
La cultura es un conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación y organización sociales y bienes materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten transformarse y reproducirse como tal. En este contexto cultural, el cuerpo es el sustrato de las condicionantes socioculturales, ¿no? En el cuerpo se materializa la cultura. Pero ¿cómo llegamos de la antropología física a la religión? Según la maestra Carmen Lerma, ¿sí? en un trabajo publicado en el 2015, señala que el estudio del cuerpo en el contexto de la religión es un fenómeno de interés para la antropología física, pues se encuentra dentro de su campo de estudio el cadáver incorrupto, completo fragmentado, las representaciones del cuerpo y su domesticación, así como el discurso que otorga un valor específico a las partes de la totalidad de la corporeidad del ser humano. Todos ellos resultan de utilidad porque pueden ayudar a conocer cómo se comprende, se vive y se resignifica el cuerpo a partir de la argumentación religiosa, pues esta marca la forma en que es percibido y en la manera en que tiene que ser representado. Por ejemplo, el cuerpo tiene un valor social atribuido a las características físicas. Este ejemplo, ¿no? Arqueológico de una mano de un gobernante de Chambalam representada con 6 dedos en la mano, este tipo de rasgos era considerado un signo de cualidades sobrenaturales, no era un signo de estigmatización como podría ser en la actualidad, sino que era una marca que tenía consideraciones especiales para el sujeto que aportaba, ¿no? Es decir, la valoración de las características corporales tiene que ver con el contexto cultural. Esta valoración tiene que ver con el sistema de representaciones. Las representaciones son el conjunto de nociones, conocimientos, creencias, actitudes, imágenes y valores elaborados y compartidos socialmente que estructuran la relación de los sujetos con la realidad como totalidad significada, a través de una determinada manera de de designarla, aprenderla e interpretarla, orientando su modo de acción y moldeando sus experiencias con dichos significados. Es decir, las representaciones, según Moscovici, son una guía para la acción. Yo represento mi mundo, represento los valores del cuerpo y en torno a eso actúo. Entonces, los usos sociales del cuerpo, ¿sí? En este caso, las reliquias, ¿no? Son restos de los fragmentos del cuerpo que han sido utilizados en la práctica del catolicismo como elementos que representan, este fragmento representa la totalidad de una deidad, digamos, de un santo, de un beato, que es venerado por la religión, eh, por los feligreses de la religión católica. En este caso tenemos estos ejemplos de reliquias que se encuentran en diferentes espacios religiosos en Italia en este caso, ¿no? Ahí vemos el fragmento de un número, ahí tenemos un pequeño fragmento se ve muy bien el hueso coxal, entre otros huesos largos, ¿no? Parece ser un radio, etcétera. Y las partes del cuerpo, ¿sí? También son utilizadas en objetos religiosos, en este caso el cabello, que es el cabello de un Cristo que corresponde, según el análisis microscópico que se realizó en 2014-2015 por María Teresa Menéndez Taboada, ¿no? Y su equipo de investigación del Politécnico, se analizó el cabello de este Cristo de una iglesia del siglo XVI del norte de Guerrero y se determinó que era cabello probablemente, lo más probable, ¿sí? De una persona caucásica, probablemente una mujer, ¿no? Y fue una donación, como sigue sucediendo en la actualidad, de que las mujeres
digamos, no casadas, solteras, donan el cabello para los santos de diferentes iglesias en diferentes estados de la República. Otro elemento que se ha estudiado en antropología física en relación con la cuestión religiosa, pues son los rituales funerarios, tanto los rituales de enterramiento como los rituales del proceso de duelo, como sería el levantamiento de cruz o levantamiento de sombra y el cabo de año, donde el cuerpo es representado a través de diferentes elementos como arena, puede ser diferentes tipos de cal, de flores, donde se representa el cuerpo de la persona fallecida. En el catolicismo mexicano, según Elio Masferrer, hay elementos distintivos específicos, ¿no? En este caso, la noción de esfuerzo físico, expresado en largas peregrinaciones donde se ofrenda el esfuerzo corporal y el sacrificio de dormir en la intemperie, del invierno, el dolor físico, también incluye flagelos personales, la disciplina que se evidencia en la Semana Santa de Querétaro o San Luis Potosí, entre otros casos, o en ciertos lugares de retiros espirituales. Nopales en la espalda de las promesantes u otras formas que pudieran tener también elementos prehispánicos combinados con las formas medievales de piedad europea. Es decir, el sacrificio que ofrecen los fieles para redimir algunas de sus faltas, sean propias o de familiares, ¿no? Sigue siendo una práctica común en nuestro país y en otras partes del mundo como parte de una estrategia, digamos, devocional. Estas formas medievales de piedad, basadas en el castigo del cuerpo, responden a una concepción que separa cuerpo de alma. El cuerpo, espacio del deseo y la concupiscencia, pone en peligro la salud del alma. El rechazo de los deseos corporales se expresa en un desprecio del cuerpo o en un conjunto de penitencias que flagelan el cuerpo para evitar el pecado o como castigo por haberlo cometido. Esta cita es del doctor Elio Masferrer en una publicación del 2017 y me parece muy reveladora. La religiosidad, ¿sí? La podemos también observar a partir de los datos cuantitativos. De cada 6 personas en el mundo, ¿sí? Una de cada 6 personas en el mundo ha sido bautizada. De 6.698 millones de habitantes en el 2014, 1.165 millones son católicos. 2.100 millones de cristianos, por lo tanto 21% de la población mundial, pertenecen al cristianismo copto, ortodoxo, griego, protestantes, anglicanos, episcopales, mormones, baptistas, cuáqueros y evangélicos. En México, de 112 millones de habitantes, 93 millones son católicos, es decir, el 83%. De ahí la importancia, ¿sí?, de estudiar esta práctica y cuáles son las estrategias religiosas en contextos particulares que tienen que ver con la atención a la salud. El milagro de la sanación, ofrendas votivas, datos para una epidemiología sociocultural. Se han encontrado evidencias de objetos votivos, o sea, ofrendas, en diversos contextos arqueológicos, desde los antiguos romanos, griegos, etruscos, ibéricos y galos. Algunos estudiosos de estos objetos y su significación señalan que las primeras ofrendas consistían en sacrificios de animales o de seres humanos, los que luego se sustituyeron por figuras zoomorfas. Incluso se ha planteado la hipótesis de que las figurillas femeninas europeas de una antigüedad mayor a los 12.000 años son objetos votivos. Pensemos en la Venus de Willendorf, por ejemplo, ¿no?, entre otras. En el mundo antiguo, así como en el mesoamericano precortesiano, se hallaban ofrendas a las divinidades consistentes en múltiples objetos. Esta costumbre se mantuvo viva aún después de la conversión católica, aunque con algunas variantes. Encontramos, por ejemplo,
objetos, ¿sí? De una antigüedad de 1540 a 1700 años antes de Cristo, ¿sí? Que se utilizaban como amuletos, ¿no? Eran elaborados de papiro, cuerdas y tejidos, como este objeto, ¿no? Que está en un museo en Berlín, que se cree se utilizaba como una especie de amuleto, y esto antes de Cristo. Estos objetos de marfil son del siglo XII y también son exvotos, ofrendas a los santos y vírgenes por favores recibidos. Las partes del cuerpo son representadas en los pequeños milagritos. Estos son milagritos de Tasco de Alarcón, registrados en 2012 en una iglesia de norte de Guerrero, donde se observa al lado derecho una abuelita, ¿no? O sea, tiene sus raíces. Me imagino que el dolor ha de haber sido terrorífico y entonces el alivio de ese dolor, pues en, en, en reconocimiento al milagro de haberse curado, se ofrendó una muelita, hay pies, hay manos, hay ojos, corazones, eh, los diferentes oferentes se registran, se representan de rodillas, en actitud de orar, ¿no? Y encontramos una gran cantidad de milagritos en las iglesias que vayamos católicas. Ahí hay una cantidad de milagritos representados, sean de oro, de plata, de latón, de diferentes materiales. Incluso se utilizan ahora eh, materiales modernos, incluso cartitas impresas en computadora, fotografías, diplomas, cabello, gorritos de los niños, eh, una gran cantidad de objetos que son ofrendas votivas por la sanación milagrosa. A todos estos objetos se les llaman exvotos y se digamos, se han clasificado desde hace miles de años, ¿no? La antropología médica, como una especialidad encargada del estudio de los procesos salud, enfermedad, atención, prevención y muerte de las poblaciones humanas en contextos socioculturales acotados, ha integrado entre sus campos de acción el estudio de la atención y la experiencia de la enfermedad en instituciones biomédicas, entre ellas la atención hospitalaria. Vamos ahora a la cuestión de la epidemia, ¿no? Porque es donde vamos a centrarnos ya al final de esta presentación. Las infecciones bien caracterizadas como la viruela, el sarampión, las paperas y la influencia son causas conocidas de brotes epidémicos. La epidemia de Cocoliztli de 1545 cobró entre 5 y 12 millones de víctimas. En 1736 a 1739, la epidemia de Matlazáhuatl o tifo exantemático coincidió con una temporada de lluvias, heladas y sequías, lo que provocó crisis agrícolas y ganaderas. Otras enfermedades en esta época mermaron la población, como la treponomatosis. Trepanomatosis. Aquí me equivoqué. Estos datos son de el maestro Barquera y su equipo de trabajo, ¿no? En una publicación que está en proceso. El coronavirus o SARS-CoV-2, ¿sí? Es la actual pandemia que surgió a finales del 2019 en Wuhan, China. Ha provocado hasta el mes de septiembre de 2021 más de 4.5 millones de muertes en el mundo, más de 260,000 fallecimientos en México y más de medio millón de muertes en Estados Unidos. Perdón, ahí me equivoqué con la U. Cifras aproximadas también en Brasil e India. En COVID-19, el 5 de septiembre, es decir, hace 2 días, ¿sí? En México se registraron 7,504 nuevos contagios, con 504 decesos por COVID-19 en el territorio nacional. La Secretaría de Salud Federal destacó que desde el inicio de la pandemia ya suman
3.428.385 contagios y 263.140 decesos. Ese es el panorama actual de la pandemia. Nosotros vamos a utilizar el concepto sindemia desde la perspectiva de la antropología médica. Como ciencia abocada al estudio de la cultura de la salud, enfermedad, atención, prevención y muerte, el concepto sindemia permite comprender la sinergia entre los elementos biológicos, poblacionales, ecológicos, económicos, políticos y socioculturales con el comportamiento de las enfermedades, en este caso la pandemia de COVID-19. Desde esta perspectiva, Carlos Díaz, en el 2021, hace referencia al costo económico y de años de vida perdidos en lo que va de la denominada pandemia de COVID-19. Se estima que el costo económico va entre 700.000 millones a 2.7 billones de dólares. A escala mundial se contabiliza una media de 16 años de edad perdidos en cada uno de los fallecimientos, ¿no? De forma individual. Así que no solo se trata de contar los muertos, sino de los años de vida perdidos. Este dato me parece muy interesante. Estrategias de atención. Si en un principio la biomedicina fue la estrategia instituida a nivel mundial como el modelo de atención hegemónico, ello no implicó que, como lo ha demostrado la antropología médica desde innumerables estudios etnográficos, que otros sistemas de atención no interactúen y constituyan estrategias transaccionales, como se está observando actualmente, donde diversos sistemas médicos proponen prácticas terapéuticas de distinta índole, biológicas, espirituales, energéticas, botánicas, psicológicas, etcétera. Es decir, las estrategias de atención son múltiples, donde interactúan los diferentes modelos médicos, tanto el biomédico como las medicinas alternativas y la autoatención. Para Vázquez, un estudioso de la religión, Felipe Vázquez, del CIESAS Jalapa, ¿sí? Las prácticas religiosas tienen una fuerte vinculación con las condiciones generales de la existencia. Son un capital simbólico donde se encuentran experiencias objetivas y subjetivas, sustentadas en la fe en Dios. Dichas prácticas requieren del esfuerzo y el ejercicio constante, así como del conocimiento de la experiencia colectiva, además de mantener una sensación de refugio, consuelo, consejo, compañía y seguridad, salud, plenitud, ya que se sabían apoyados o protegidos por Dios. Este concepto de la espiritualidad, la religiosidad, nos va a servir para comprender el ejemplo que sigue. Las manifestaciones locales de la religiosidad. Según Elio Masferrer, las manifestaciones de la religiosidad dan cuenta de las perspectivas de los creyentes, de los consumidores, productores y reproductores de bienes simbólicos y religiosos. Es decir, se observa la materialización de un sistema religioso como un sistema mítico ritual simbólico. Este sistema está articulado con la dinámica social, con las necesidades reales y con la agencia de los sujetos, quienes al margen de la Iglesia y a la vez en diálogo con sus preceptos, en este caso de la versión del catolicismo, ¿sí?, se ve, digamos, reflejada en la unidad temporal COVID-19. Hicimos una investigación con un equipo interdisciplinario con los integrantes del equipo de enfermería en la unidad temporal COVID-19 Citibanamex, que estaba ubicado en la colonia Hipódromo en la Ciudad de México, ¿no?, que se instaló en marzo del año 2020 y ya se quitó la instalación, ¿no? Se desarmó esa instalación increíblemente grande en junio de este 2021. En esa unidad temporal, tanto los familiares como los pacientes que estuvieron ahí internados, ¿no?,
construyeron diferentes manifestaciones religiosas, particularmente del catolicismo. No quiere decir que no haya habido otras manifestaciones, que las hubo, pero nosotros solamente registramos estos elementos simbólicos, ¿no?, del catolicismo, que fue un altar ubicado en el umbral del ingreso del personal a la unidad temporal COVID-19, una ofrenda dedicada al personal de la misma unidad, que en el momento del registro, en mayo de 2021, se encontraba en uno de los pasillos que comunican el área de comedor y los consultorios médicos para revisión del personal de salud y otros servicios generales. O sea, el área del comedor del personal cercano a los servicios de salud para el personal, ¿sí? Y una ofrenda de Día de Muertos que se colocó en la ludoteca del área de hospitalización, ¿no?, que fue registrada por una de las enfermeras del equipo de investigación, y la campana de la esperanza, que ya les platicaré lo que significa la campana de la esperanza, que está ubicada precisamente en el umbral del egreso de los pacientes. Esta es una fotografía de mayo del 2021 de la unidad temporal, ¿sí? Pero recordemos, me gustaría señalar algunos datos para que ustedes, los que están escuchando, tengan una idea de la magnitud, de la importancia, pues, de esta epidemia, de esta pandemia, ¿no? Y en este sitio en particular, en julio, por ejemplo, del 2020, había 542 personas hospitalizadas, ¿no? En agosto del año pasado, 542. En diciembre del año pasado, 543, y así sucesivamente. Es decir, hubo más de 6,000 pacientes atendidos en esta unidad, ¿no?, que fue una de las que tuvo menores número de muertos, ¿no?, de fallecimientos. Hasta marzo de este 2021 solo había habido 190 pacientes fallecidos. En enero de este año, ¿sí?, había por lo menos de abril a enero, de abril del 2020 a enero del 2021, había un total, ¿sí?, de 826 hospitalizaciones directas, además de diversas pacientes para la atención de recuperación, pero poco a poco la unidad se fue convirtiendo también en un sitio de atención de terapia intensiva, ¿no? Bien, entonces vamos a comprender de qué vamos a hablar en los siguientes minutos. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual. Tipifica o representa algo por la posesión de cualidades análogas o por asociación, de hecho o de pensamiento. Empíricamente, los símbolos son objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual. Esto es importante porque cuando les digo, el altar estaba ubicado en el umbral del ingreso. La campana de la esperanza está ubicada en el umbral del egreso. La ofrenda de Día de Muertos se colocó en una área de la hospitalización donde solamente podían acceder los pacientes que estaban ya recuperando, se podían caminar hacia la ludoteca, que fue un espacio donde se podía leer y realizar actividades manuales durante la recuperación de los pacientes. Incluso iban a la ludoteca todavía con el oxígeno, con las puntas de flujo, ¿no? Y la ofrenda dedicada al personal, en el momento que lo observamos, estaba precisamente donde el personal fluye con más frecuencia y con mayor tranquilidad, ¿no? Este es el altar en la entrada del personal, ¿sí? Este es un altar donde los elementos simbólicos, ¿sí?, como unidades que representan los rituales, pues tenemos aquí muy significativamente la Virgen de Guadalupe, ¿no?, un
Jesús con las manos abiertas, y tenemos diferentes objetos que fueron donados por los pacientes y los familiares. Pensemos que no se permitía la entrada de ningún objeto que pudiera tener posibilidades de ser contaminante o llevar el virus, ¿no? Cosas de plástico, de papel, de trapo, no se permitían entrar. Y entonces los familiares, los pacientes pedían a los familiares que les llevaran estampitas de santos, que les llevaran oraciones, rosarios, y se fueron donando a este altar. Ahí se fueron acumulando, y aquí vemos pues la Virgen de Guadalupe, el Niño Dios Doctor, que es interesante esta estampita que está entre la Virgen de Guadalupe abajo a la izquierda, ¿no? A la izquierda del rosario, donde está la Virgen de Guadalupe, el Niño Dios Doctor y luego San Charbel. Es interesante que el Niño Dios Doctor fue donado a mediados del siglo pasado por una enfermera y se ha convertido en el santo patrón de Tepeaca, ¿no? Donde se hace una fiesta patronal importante, ¿no? Oraciones en las estampitas, el Señor del Trabajo, entre otras manifestaciones como las velas, que sabemos que significan la luz, la esperanza, ¿no? Y el rosario, que no podía faltar en, en la ofrenda, ¿no? La ofrenda de Día de Muertos, ¿sí? Está hecha con materiales que son de papel, no hay nada de plástico, porque el plástico, eh, digamos, es más peligroso porque ahí se pueden mantener los virus mucho más tiempo. Todos los pacientes que trabajaban estas pequeñas ofrendas, pues lo hacían acompañados. En el centro se observa una maqueta, y es una maqueta hecha con cajitas de medicamentos que representa el Palacio Nacional de México. Entonces, este era un lugar donde las personas podían un poco relajarse, platicar eh, durante el proceso de recuperación. La ofrenda al personal de la unidad temporal COVID, ¿no? Es bien interesante porque además de estar, digamos, dedicada a los diferentes personajes de la atención de la unidad temporal, hay una estampa de un Jesús donde hay una breve oración y una dedicación, y se da gracias por la recuperación de los enfermos, ¿no? Y se ve ahí representados los personajes de limpieza, el traje anaranjado, los de laboratorio que tienen sus batas, los del equipo que estaba en terapia intensiva, vestidos de azul, de trabajo social, también vestidos con un azul más oscuro, e incluso los elementos de seguridad que estaban vestidos de negro. Eh, este, esta ofrenda, ¿no? Estaba hecha con plastilina epóxica y estaba dedicada al personal que atendía, que participó en la atención de los enfermos, pero no solo al personal médico, al personal en general, ¿no? Y la campana de la esperanza, ¿sí? Que es una campanita que sonaba cada uno de los pacientes durante su egreso. Esa campanita, ¿sí? Cuando el paciente ya se iba a su casa, tocaba la campanita, ¿no? En señal de júbilo, de que ha sobrevivido a la pandemia, a la infección por SARS-CoV-2. Esta persona lleva en su silla de ruedas y lleva además sus paquetes de su ropa con la que ingresó, perfectamente sanitizados y envueltos en papel y en plástico. Y generalmente había una o muchas enfermeras que aplaudían el hecho del egreso de los pacientes. En esa pared, además, existían una gran cantidad de manifestaciones de agradecimiento elaboradas por los pacientes que estuvieron hospitalizados en la unidad temporal. Y uno de estos objetos, ¿no? De agradecimiento dice: gracias a todo el personal del hospital, médicos, enfermeros, enfermeras, químicos, radiólogos, personal de intendencia, cocineros, camilleros, que Dios los bendiga, los colme de mucha salud. Bendiciones, gracias, ¿no? Luego hay otro
fragmento, dice, hola a todos, mi gratitud a cada uno de ustedes que colaboraron. Ya se cortó el mensaje, ¿no? Entonces, podemos concluir con los siguientes diapositivas, son 2 o 3. El miedo y la discriminación. No podemos dejar de señalar que así como ocurrió en México en el siglo XIX, que la enfermedad de tifo, tabardete o tabardillo provocaba pavor entre la población y que ese miedo se desplazó hacia quienes lo padecían y que podían ser vehículo del contagio. E invariablemente ese miedo estaba representado por los enfermos de las clases populares, aunque la realidad mostrará que también se afectaban personas de las clases altas. Este fragmento lo traje a colación para recordar que al principio de la epidemia las enfermeras y los médicos eran agredidos en la calle, en los restaurantes, en sus casas, se les tiraban cloro, a una enfermera le tiraron el café en el rostro donde estaba desayunando, no hacían parar a los peceros, no les hacían parar a los taxis, y entonces ellos optaron por quitarse sus uniformes e irse, como ellos dicen, de civil. Es decir, se estigmatizó tanto a los pacientes y había que investigar actualmente qué tanto o cómo se trata a los pacientes que ya sobrevivieron de COVID, cómo se trata y cómo se manifiesta la solidaridad o no hacia los pacientes enfermos de COVID, ¿no? Y al personal que los atiende. Y cómo ese miedo está siendo, digamos, encaminado a ciertos grupos poblacionales. Ante aquella epidemia, las autoridades sanitarias ordenaron la limpieza forzosa de los cuerpos. Se aislaron a las personas y se extremó la higiene pública. El miedo al hospital no se dejó esperar, pero sobre todo el miedo a separarse definitivamente de sus seres queridos. Así que se ocultaba a los familiares enfermos. Esto mismo sucedió, ¿sí?, en esta pandemia de COVID. Las sequías, las malas cosechas, la crisis minera y la vulnerabilidad de los cuerpos de los estratos más pobres actuaron de forma sinérgica para causar la mortalidad en ese momento de la colonia. Asimismo, en esta sindemia de COVID-19, el miedo y sobre todo las muchas epidemias que están detrás del COVID abonan a la mortalidad de más de 4 millones de personas en el mundo. Las enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión, además de los trastornos de la alimentación, el estrés, el cambio climático, la sobrecarga no planificada de la población en los núcleos urbanos, la devastación de los ecosistemas y la desigualdad social profundizan la incertidumbre del devenir de la pandemia, ante cuyos hechos la religiosidad permite construir una explicación y un sentido de la vida y al mismo tiempo la creencia en el milagro obnubila las contradicciones del sistema sanitario, las políticas públicas de salud y las sinergias que finalmente se concatenan para hacer posible la pandemia de COVID-19. Muchas gracias.